a Cristo Jesús, yo acepto a los profetas del Antiguo Testamento, yo acepto a Jehová, etc. Es toda una ceremonia, no es un acto. En el budismo uno se dice, yo medito y digo, yo quiero la iluminación, yo quiero al Buda, etcétera, etcétera. Entonces no les he pedido ideología, por lo tanto estamos nosotros haciendo un trabajo que está muy bien elaborado en el examen, ¿ya? Yo también estoy trabajando, como les digo, en varios escritos, varios proyectos, y quiero que este proyecto, primero ya les he dicho, del crisantemo y la espada, de la formalización lógica de una nación, de un carácter, de una raza, de una naturaleza, de un espíritu, de una persona, incluso. Miren, estoy sugiriendo nada más ni nada menos que, así como en los siglos XVII, XVIII llamaban al pintor y ustedes posaban para hacer su retrato, ¿no? Así yo podrían llamarme y yo podría empezar a escribir partes de su personalidad, de su alma, en base a la lógica, ¿no? Como lo hemos hecho con los japoneses. Claro, siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Los antropólogos y sobre todo Benedict ha hecho un maravilloso trabajo, ¿no? Y luego este trabajo se va a exportar a donde al intento de leer algunos caracteres de una antropología filosófica. Yo prefiero llamarla simplemente una formalización de la personalidad o una formalización de la filosofía, pero entendida como la sustancia de su espíritu. Todavía no tengo una palabra elegida. Bueno, la formalización del espíritu puede ser. Es un trabajo primerizo y estoy trabajando en ello. Ahí está. Entonces, hemos puesto las demostraciones y por lo tanto el examen va a funcionar. Y luego, claro, estoy trabajando también en hacer este nuevo momento pedagógico donde en alguna medida casi la pregunta del examen vaya guiando todavía al estudiante para sugerir qué es lo que quiere oír el docente. Eso es. Muchos dirán, pero es que así no se va a evaluar nada. Pues bueno, ese es una atrevida propuesta en pedagogía y a mí me gusta mucho, ¿correcto? Entonces, dejen pues que las preguntas así, preguntas exactas donde uno vive o muere, dejen eso para las ciencias exactas, ¿no? Física, matemáticas, en fin. A ver, resuelva esta derivada, resuelva esta integral, ya. Física, a ver, este problema de electrodinámica. Tenemos una resistencia de tantos ohms, en fin, la corriente es de tanto, eso es exacto. Pero en filosofía decimos que es la iluminación oriental. Observe que esta iluminación tiene estas características, ¿no? Entonces, sobre ello ya uno es guiado y se puede hacer un examen y uno siente que está aprendiendo y que el examen es justamente el pináculo, la revelación del porqué del curso, el resumen del curso. Y entonces uno dice, caramba, este es el curso que he hecho. ¿Correcto? Entonces, mi idea es también que aprecien la sabiduría del examen. Me sigo jactando de ello, pero bueno, no soy solo yo, ¿no? Me baso en muchas lecturas, etcétera. Todo mi curso ha sido dictado en gran parte por Watts, ¿verdad? Por la historia de las religiones, porque tendría que poner notas de modestia. Por ahí va la cosa. Entonces la idea es que vayan también a ustedes a resolver.
Muchos me han dicho, caramba, es que mi examen. Tampoco podemos ser, dada la semana que tienen y las facilidades que tienen, no podemos ser muy tolerantes, aún más cuando el semestre cierra. Al otro lunes yo tengo que meter notas. Así que, máximo, si alguien se atrasa, con justificación, ¿ya? Tomará un par de días, yo también tengo que corregir con mucho entusiasmo, pero hay que hacer el examen, ¿correcto? Esa es mi idea. Bueno, me gustaría escuchar algunos criterios. Hemos dicho que vamos a escuchar algunos criterios. A ver, ¿qué opina Katy Guibarra sobre el curso? ¿Eh? ¿No está Katy Guibarra? Javier Verdesio Trigueros, ¿qué opina del curso? ¿Qué le ha parecido el curso? ¿Le ha gustado el curso? ¿Qué ha aprovechado más del curso? A mí la verdad que me encantó. O sea, de hecho, una de las, o sea, cuando decidí estudiar filosofía ahí aquí en la UMSA, este, o sea, me pareció muy bueno que haya una asignatura de filosofía oriental. Este, y bueno, el curso, verme expuesto a todo el sistema de pensamiento que tienen en Oriente, este, la, todo este tema sobre todo el de, eh, no sé si contradicciones lógicas en el fondo, no sé cómo Sí, sí, expresarlo, ¿no? O sea, como quizás en occidentales más lo que es y lo que no es, no es, y quizás poder ver que existe una forma de pensamiento donde eso sí que puede congeniar de alguna manera. No, a mí la verdad que me encantó. O sea, eh, no sé, no sé qué más decir, pero sí que me pareció muy, muy valioso y la verdad que muy contento de poder haber eh, cursado una materia así. excelente, sigue adelante, sigue adelante. Se ha hecho mucha metafísica y les va a servir mucho. Las demostraciones de este curso les van a servir para filosofía griega y luego también para medieval, racionalismo. Es enorme. Bueno, estoy atendiendo una cosilla. ¿Qué opina Carla Lisette López Flores del curso? Estar el licenciado, yo realmente he quedado maravillada con, bueno, con algo nuevo para mí, ¿no? Realmente aprendí mucho y creo que me la paso pensando ya en todo, que todo es uno y el uno es la nada, como si fuera, bueno, como si fuera nuestro diario vivir, ¿no? Bueno, yo vi eso, licenciado, estaba muy, muy, muy lindo el curso. Excelente. Ilumínense en estos tiempos de cuarentena, que todavía vamos a tener varios meses más, ¿no? Y ilumínense porque parece, como les dije, algunas veces parece un anuncio de la naturaleza de que no va a estar eh, con, con escrúpulos, digámoslo así, para mandarnos cosas, ¿no? Una peste, una pandemia, un virus, otro virus, cambio climático, guerras, en fin, hay que usar la iluminación. Pero además, viendo New Age, entonces uno mezcla y entonces uno empieza a ver el ser, ¿no? A sentir el ser. Y eso es fascinante. A ver, me sentaré un día y pensaré el uno, el uno, el uno. Ya les he dicho, si es que no entra el uno, dense un golpe, en fin, o empleen el martillo pilón se llama de herrería. Bonk, ilumínate, bonk, ilumínate, y quedarse ahí un rato.
No olviden que la mística también lea un poco de la mística del yoga de la sexualidad, que no es tanto de la sexualidad, es cierto de la sexualidad, pero la sexualidad empieza con un beso, ¿no? Con tomarse la mano y sobre todo espiritualmente con la pareja. Unirse con la pareja, yo soy él es ella, digo yo soy él, no, yo soy ella es yo, es posible. Y uno llega a emociones muy profundas, muy profundas. Bueno, ese es el mensaje del curso, ilumínense, ya saben cómo. Veamos qué dice Lisette Esteves. ¿Está con nosotros Lisette Esteves? Perdón, mi micrófono estaba apagado. Sí, licenciado. Pues yo, mi opinión sería de que esta materia de filosofía oriental nos ha dado la oportunidad de ver la filosofía desde otra perspectiva. Su micrófono está fallando. Filósofos como Sócrates, Platón, toda esa filosofía que digamos que las que hemos heredado. ¿Me escucha? Le voy a volver a dar la palabra. Su micrófono está entrecortado, quizás ¿Me es su escucha, perdón? zona. Ahora sí, más fuerte, ahora sí. Siga, Lisette, por favor. Ya, se me escucha, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ahora va a decir, ahora que me escuchan, Sí, bueno, se me ya he escucha, ¿no? terminado. Sí, no, siga. Ya, sí, la filosofía occidental estamos, digamos, que hemos heredado la filosofía occidental, estamos acostumbrados, digamos, a Sócrates, Platón, en fin, a definir las cosas, ¿no? Como son, digamos, como la vemos, pero desde la óptica, de la otra perspectiva de la filosofía oriental, es que ya nos hace ver las cosas de diferente forma, entonces nos hace cuestionarnos y nos hace ver también la riqueza de esta filosofía que tiene muchos años, digamos, que ha estado acompañando al hombre, principalmente en esta parte que es la oriental, y que brinda muy buenos resultados, ¿no? Porque hoy en día, digamos, se da más énfasis, por ejemplo, a esta situación, porque en esta época en que vivimos, digamos, en este caso de la pandemia, o más antes también la forma de vida que llevemos muy ajetreada, vemos los resultados positivos, por ejemplo, con la... Se ha cortado un poquillo. Bien, entonces, sí es verdad, nos hacen pensar Occidente, Oriente, ya han visto qué diferentes son los japoneses, lo que uno lee en Benedict uno no puede creer, ¿no? Entonces, ahí sí estamos en el otro, pero también en el oriental, como el ser, como el vacío, ¿no? El ser, pero parece nihilismo, es otro, y entregarse completamente a ello. Entonces, es una gran sabiduría, ¿no? Y bueno, si somos unos sannyasis, es decir, que no solamente somos monjes, si somos hinayanistas, podemos combinar con la vida, así como los hindúes lo están haciendo con el progreso, una parte, ¿no? De la Nueva Delhi, en fin, el resto de la India es todavía un país atrás. Que combina el progreso con, en fin, surgen muchos más problemas y hemos visto que la idea del progreso occidental es la marca de fábrica, ¿no? De Occidente, el progreso. Mientras que el Oriente, perdón un segundo por favor. Entonces es una marca de fábrica registrada, su copyright. Entonces, y Oriente tiene justamente... Oriente se ha hecho Oriente copiando a Occidente, ¿no? Su no progreso, su ser es igual al vacío. Cuando Occidente concibe el ser como ser, entonces le gusta el ser, se conoce. El ser se valora.
el ser se manipula. ¿No? Se conoce entonces una ciencia poderosa, sobre todo, bueno, sobre todo físicas, matemáticas, químicas, biologías, tecnología, ¿no? Manipular el ser, valoraciones. El occidente se da el lujo de decir el ser es un fracaso, el nihilismo, Sartre, el hombre es una pasión inútil. El ser es una pasión inútil, el ser es absurdo, se insulta al ser, imagínense. Bueno, pero Oriente tiene lo suyo. Bien, ¿qué opina Juan Camilo Mamani Huanca? Adelante. Buenas tardes, profesor, compañeros. Eh, la materia me ha parecido muy interesante, ¿no? Siendo que nosotros estamos acostumbrados en el colegio o donde sea que vamos, estamos acostumbrados, estamos metidos, ¿no? En la filosofía, solo conocemos de la filosofía griega y nada más. Me había llamado la atención una vez que eh, había visto un programa de, no me acuerdo, es un canal donde se mostraba la filosofía oriental, ¿no? Con Bruce Lee, era una serie, y yo Sí. decía, ¿no? ¿Hay filosofía en el Oriente? Me preguntaban, ¿no? Y esto es reciente, ha sido el año pasado. Y cuando he ingresado a la carrera, ¿no? Pues ya había la materia de filosofía oriental, y muy interesante las perspectivas orientales, profesor. Excelente. Ya, me estoy acordando ahora, claro. Sí, me interesa mucho. No se olviden que Oriente está siendo la gran potencia, ¿no? China, Japón, Corea. Ya van a empezar los vietnamitas, taiwaneses, pero es un poderío impresionante. Correcto, y hemos analizado cómo se hace el progreso, haciendo de este progreso un honor que uno tiene que perseguir, una meta, un interés, un goal, un desideratum. Entonces, Oriente es muy importante. Les voy a buscar, no me acuerdo ya el nombre de les voy a mandar por internet, es un programa que cuenta cosas del Japón, ¿no? Es con Peter, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Ya, japanología, algo así es. Bueno, pueden buscar también en Google programas sobre el Japón, hay una serie muy bonita. El rector está en inglés, pueden practicar su inglés, pero ahí van a ver cómo los japoneses se bañan, viven, comen, etcétera, y realmente es diferente y es muy entretenido. Entonces, es otra mirada, ¿no? Como dice Juan Camilo, no solamente de Occidente vive el hombre, y sobre todo ahí nosotros tenemos el rebote, el boomerang de entender, caramba, eso nos está rebotando porque nosotros latinos no somos perfectamente occidentales, no somos una mezcla, somos híbridos, ¿correcto? Entonces, tenemos algo diferente y tenemos una buena parte que es prácticamente pura otra civilización, ¿no? Entonces, es un modelo a seguir para entendernos. En fin, voy a tratar de hacer este semestre, voy a dictar ontología y seguramente me gustaría continuar en estas investigaciones. Yo lo que hago es siempre dictar en base a mis focos de interés, de lecturas, y no solamente repetir a un autor, ¿no? Hoy en día ya es la nueva educación. A veces lo único que interesa es la propuesta y la propuesta sobre todo del docente, que incite a pensar como en su examen, así. Ya, se presupone que ustedes están leyendo la historia de la filosofía griega, eso es. Si pasan griega 2, hoy creo que la va a dictar el doctor Mansilla, ya que habrán hecho la griega 1, deberían llegar Mansilla y no empezar a explicar, Platón tiene una teoría de las ideas están separadas de las cosas, el mundo de las ideas. No, eso ya se les da lecturas y se empieza a hablar de propuestas, ¿no? La actualidad de Platón, etcétera, etcétera.
Bueno, hay mucho que hacer, entonces yo voy a continuar con mis inquisiciones en mi curso de ontología. Ya estoy buscando el programa. ¿Qué opina Brian Jorge Flores Alarcón? Por favor. ¿Está Brian? Creo que Brian salió un momento. Vamos a ver qué opina Soren Abie, nuestro gran grabador. Gracias por haber grabado las cosas. No tengo ningún problema. Bueno, principalmente yo me veo muy influenciado, aunque he visto que dicen, repiten mucho la palabra interesante, pero me veo influenciado por lo que es la visión oriental, en específico en Japón, gracias a lo que se puede decir en mi generación se ha vuelto popular estas series animadas o animes, mejor dicho, japoneses que expresan la cultura japonesa, pero esto expresa más lo superficial, lo que se trata en Benedict ya son algo más metafísico que lo que se ve en estas series. Por ejemplo, existen los rituales como el Itadakimasu, el San, el Sama, que son ya honoríficos, o lo que es los fetiches japoneses que son exageradísimos a comparación de los occidentales. Aquí nosotros no podemos tener la imaginación japonesa de decir de que hay un pulpo sexual haciendo sus travesuras por ahí, que en Japón es muy común ver en la animación este estereotipo. En Benedict se toca más lo que es desde una perspectiva también anterior a la guerra y mediante la guerra y después de postguerra también podría decir que Japón se ha distorsionado, se ha transformado en algo muy bizarro. Pero desde ese punto me ha encantado esa parte de lo que hemos visto en filosofía oriental y también lo que hemos visto en historias de la filosofía. Eso también me ha sorprendido lo que es las divisiones del budismo, como es que no es, yo pensaba que el budismo era estar haciendo ahí una pose en el piso y eso era prácticamente en mi ignorancia, pero una vez que ya supe el contexto, la profundidad espiritual que lleva la idea del budismo, eso sí, también me sorprendió. Eso más que nada. Excelente, Soren. Enseguida comento, permítame un segundo. Ahora sí, está muy bien. Soren, entonces, muchas gracias por las grabaciones. Hay buenas entradas y he reescuchado muchas clases, varias. Hay unas muy bien logradas. No soy precisamente una persona, el filósofo de las uñitas retocadas, el erudito que se las sabe todas, etcétera. No, prefiero decir a veces, bueno, hay filósofos que los he estudiado de una manera general, porque sus obras me han hecho llegar hasta ciertas pocas páginas, etcétera. O sencillamente en cultura general tampoco podemos aspirar a saberlo todo. Mientras más se sepa, menos tiempo hay para pensar. Y decididamente no soy el hombre uh, de las, uh, de las uñitas retocadas, etcétera, de de la bonita imagen, etcétera, etcétera. Estos filósofos a veces utilizan de la erudición, etcétera, y les gusta la apariencia, ¿no? Les gusta, son vanidosos, etcétera. Yo soy un sujeto más lógico, a veces parezco un tonto, a veces soy un tonto, en fin. Pero gracias por haber grabado. Y claro, en última instancia, a también decirles que también podemos proyectar mística en la clase, ¿no? Esa es nuestra manera de vendernos con que no somos el sujeto más atractivo a manera de imagen.
A ver, ¿qué dice Alan Lugarani Bautista? Buenas tardes. Adelante. Bueno, a mí me agradó mucho la clase, más que todo por el método en que enseña, ¿no? Dice una teoría y seguido a eso su respectiva explicación, su demostración, ¿no? Y bueno, también sigo reflexionando eso de que todo es uno y el uno es nada, ¿no? Lo sigo reflexionando. Pero eso está una maravilla, ¿no? No olviden, yo diría que esos principios que tenemos en metafísica son un 50% de la filosofía, por lo menos, ¿no? Y con nuestra Japanology, creo que esa es la serie, Japanology, Japanología, Japanology. A ver, alguien puede buscar en su internet Japanology, series documentales sobre Japón. Japanology. Bueno, hemos visto ética, entonces hemos visto un buen pedazo de la filosofía, ¿verdad? Esa ética les puede servir para entender cualquiera de las éticas y el uno y la cuestión del ser y la nada, la sustancia, el ser, y luego el ser y la nada, hacen mucha filosofía. Entonces me alegro que se empiecen a dar cuenta y que se den cuenta de que han tenido un curso que puede ser muy provechoso para ustedes. Bien, vamos a ir a ver quién viene. No sé cómo. Profesor, el programa ese se llama Japanology Plus. Está ¿Es un muy bien, programa de ¿no? televisión? Eso es. Ese es. Televisión japonesa, ¿no? Creo que el canal es japonés. Sí, eso está en internet, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, por favor, mándanos el link al grupo, ¿ok? Es muy divertido, ¿no? Porque habla mucho del Japón y la vida, está haciendo antropología urbana, ¿no? Es un, es un inglés el que hace el programa, una maravilla. Bien, a ver qué opina ahora. Vemos con quién estamos. Bueno, ese Japanology puede complementar su visión del otro mundo, ¿no? Estaba por un orden, ahora ya no tengo el orden. Ahora he pedido mi orden. Ya, vamos a ir entonces otra vez. Aníbal Jurado está por ahí. No, ya no está. A ver, ¿quién está, Carla? Bueno, voy a ver el orden. Alan ya ha hablado. Alan Lugarani ya ha metido su opinión. Sí, Excelente. Benjamín Muriel. ¿Está ahí Benjamín Muriel? Creo que no. Brian Machaca. Aquí presente. Bueno, enriquezcanos con su criterio sobre la filosofía oriental y sobre el semestre. Pues yo me sentí bastante confundido en un principio por el hecho de que eran pensamientos, eran lineamientos que eran bastante diferentes a lo que yo alguna vez conocía. O sea, si bien hay pinceladas que nos muestran con respecto a otras culturas, entiendo de que otras culturas tienen un pensamiento diferente, pero no creí que iba a ser de una manera tan radical o que iba a ser de una manera tan profunda. De hecho, yo pensaba de que la propia filosofía occidental era la más relevante y por tanto era la única que existía. Hoy me encuentro de que no es así completamente, que inclusive nuestra propia filosofía, se podría decir que tenemos una filosofía andina como tal, que al mismo tiempo tiene bastantes pinceladas parecidas con lo que es la filosofía oriental. Y es complicado para uno reconocer, decir, ya es lindo, me gusta la filosofía oriental, voy a iluminarme como tal, pero después te das cuenta de que
tampoco es así, porque tú no has nacido en ese contexto, tú no has pensado como ellos, tú no has crecido como ellos. Entonces, acercarte a tu filosofía, aunque por mucho que te esfuerces, siempre la vas a ver desde una perspectiva occidental, latina sería, por así decirse. Pero al mismo tiempo, la misma filosofía oriental te dice que no hay ningún problema, que hay otros medios también para acercarse a la iluminación. No necesariamente es nacer ahí, vivir ahí, que si bien sería lo ideal, también hay otras formas, como la manera en la que estamos abordándola a través de las clases de filosofía. Y eso es lo que más me alegra o me impresiona, porque es como que no es como en las filosofías occidentales, que es lógica, demostración con este tipo de cosas, y es bastante cerrado, sino que la filosofía oriental también te abre las puertas y dice cualquiera puede iluminarse, simplemente reconociendo que el todo es uno y el uno es la nada, porque si tuviéramos la posibilidad de volar lo más alto posible como los astronautas, veríamos que toda nuestra sociedad, en cualquier parte del mundo, somos como un grupo de hormiguitas que se mueven de una manera ordenada y encuentran un orden. Entonces todo eso es parte de uno, y cuando lo vemos desde nuestra propia perspectiva, pues vemos de que a veces todo parece un caos, que nada tiene sentido, pero todo tiene un sentido dependiendo la perspectiva con la que se mire, y eso me fascinó bastante de la filosofía oriental. Excelente, Brian. Mira, podemos sacar muchas lecciones del pensamiento de Brian. Uno, que sí, la bondad de la filosofía oriental es que es preciosa, ¿no? Es muy atractiva, y la verdad hay momentos en que nosotros tenemos que meditar. Y sobre todo es un modo de acercarse un poco a la religión. Yo he dictado un curso de teología para la maestría, era teología y ciencia y arte. Y entonces mi acercamiento a la teología es de mucha simpatía, porque trato de no ismizarme, digamos, y empezar con que la Iglesia Católica y sus defectos, oh, qué horror, los protestantes exagerados, en fin. No, sino que la entrada, hoy en día hermenéutica, los ismos, según la filosofía postmoderna o la hermenéutica, es bueno, todo es interpretación, y la interpretación es plural, por lo tanto las intuiciones de 2.500 millones de cristianos, 1.800 islámicos, 1.000 millones de hinduistas, budistas, en fin, alguien tiene pues que estar intuyendo algo interesante, sin dañar o agredir al ateo. Es una visión también, respeto perfectamente al ateo. Entonces, la interpretación es válida, ¿no? Y es una manera formidable de entrar al ser, ¿no? De entrar al ser. Entonces, esta mirada es nueva, y lo que dice Brian es justamente que nos lleva a despertar un interés muy, muy diferente para la religión. Ya no estamos jugando aquí a las guerritas de si Dios existe o no existe, o que estamos criticándole su religión. Como dice el dicho, no hablar ni de religión ni de política, porque eso lleva a disputas. Ya no estamos en eso, ¿correcto? Entonces estamos mirando el ser por muchas ventanas, ¿no? Ventanas o por muchas miradas, y entonces es fascinante. Bueno, otra cosa que lo que dice Brian es que él tiene su criterio y sigue exponiéndonos. No olviden que hay que respetar al que está hablando, y sobre todo al docente que tiene más experiencia, ¿no? No anticiparse y decir, bueno, caramba, he escuchado, pero yo quiero decir, no. En primer lugar, usted es un novicio, etcétera, usted está empezando. Escuche. Las demostraciones, vea el examen, lo estamos guiando, no es que se le pregunta qué opina del que hoy sentamos la espada y ya, se les está diciendo qué es lo que tiene que decir, se les está guiando, porque eso es lo razonable. El libre discurso, en fin, hace que la filosofía sea demasiado libre, y entonces cualquiera
llena páginas y páginas, pero a la vez hay que decir algo, hay que tener propuesta. Uno escucha y tiene propuesta. Entonces, lo que está haciendo Brian es bueno, ¿no? Es bueno. Entonces, no olviden aquello. Tienen nomás que escuchar, aprender. Un poco ya estamos hablando de ciencia. Hacemos lógica. Damos una demostración de todo es uno. Sí, pero eso no estamos diciendo que usted acepte ya que todo es uno, pero que la demostración, en el caso de que esté usted identificándose con la filosofía oriental, la demostración vale, ¿no? Vale, en filosofía lamentablemente 2 demostraciones pueden valer. Alguien va a venir y va a dar una demostración de que todo es plural. Es suísmo. Pero estamos acercándonos a la ciencia, por lo tanto la ciencia uno escucha, ¿no? En una clase de matemática uno no dice yo opino que el teorema de Pitágoras o el binomio de Newton o esta integral se resuelve así. No, usted no opina, usted hace lo que se le dice y se acabó. A eso tenemos que tender. Bien, pero vamos a escuchar, precisamente por lo que digo, me interesa mucho escuchar a ustedes, uno se alimenta. Ya hemos dicho, Brian, Jorge ya ha opinado, ¿verdad? Carla Lisset también. Carla Lisset ha opinado, ¿nos ha dicho su criterio? Sí, la hemos escuchado. Katy Ibarra, sí. Hola, sí, soy Katy Guibarra. Katy Ibarra, adelante, por favor. Voy a contestar. Bueno, a mí la materia me ha parecido interesante y he logrado aprender más sobre diferentes culturas y su filosofía. Y bueno, yo considero que una de las razones por las que yo decidí seguir la carrera en lugar de continuar haciendo mis lecturas personales era tal vez para enriquecerme a través de ejemplos y recreaciones tal vez de los textos que estamos llevando ya en contextos actuales o en problemáticas locales, ¿no? Que esa es la demostración de la que usted hablaba y se me ha parecido muy útil. Y no sé, bueno, a mí en lo personal siempre me ha interesado mucho Japón, pero más que nada por su arquitectura, arquitectura contemporánea. Y yo he notado una relación entre la filosofía japonesa y pues lo que se hace, ¿no? Que son espacios, no sé, tal vez a veces de carácter austero, minimalista y como el respeto que tienen por los materiales y al mismo tiempo como que siempre generan espacios de contemplación que siempre me habían interesado y ahora encuentro una relación, ¿no? Entre esa contemplación de la naturaleza o la divinidad en ella, ¿no? Eso, Excelente, sí. excelente, Katy. Katia o Katy. Katy. Katy, sí. Yo les había dicho, ¿no? Si ustedes pueden ver la arquitectura japonesa, sentir la gastronomía japonesa, los rostros japoneses, ¿no? Ya ustedes buscaron qué es lo que hace la diferencia de los ojos japoneses o asiáticos, ¿no? Uno piensa, no, es que raro. Es simplemente un ligamento que hay en el este, no es un hueso, no es una fórmula, es simplemente rasgar el ojo por un ligamento. Si ustedes pueden intuir eso y decir es maravilloso, entonces quizás pueden entrar directamente a la iluminación. Arquitectura. Oh, me iluminé. Qué lindo. Lo que hay que hacer es fomentar, incrementar, practicar el placer, la decisión de estar iluminado. ¿Verdad? Tarde o temprano, este mundo, la juventud va a pasar. Bueno, y si no pasa igual, un joven sabio es la cosa más linda que hay, ¿no? Entonces, la sabiduría, practicar aquello, es muy importante. Entonces, hay muchos aspectos, pues lo japonés es fantástico, pero no olviden también aprender de los japoneses. Los japoneses se han puesto un goal, un desideratum, un objetivo, ser los mejores. Y, claro, los mejores implica darse cuenta con conciencia de qué talento se tiene. En Bolivia estamos, hay que admitirlo, estamos en buen tercer mundo y algunos que ni siquiera se dan cuenta de su realidad. Entonces, no es cuestión de decir yo voy a ser el mejor, yo voy a practicar
el atletismo y voy a ir a las Olimpiadas y me voy a traer 10 medallas de oro. No, hay que saber qué talentos tiene uno. El japonés lo sabe y tiene una disciplina. Por lo tanto, cuando enfrenten una clase, entonces no escondan la cabeza como el avestruz o no subestimen, no se subestimen respecto de la materia. Dirán, la iluminación. Brian también mencionó al principio, estaba confundido. Yo estoy confundido, a veces en los exámenes me dicen, yo estoy confundido, etc. No tiene que estar pues confundido porque usted tiene que estar a la altura de la clase, ha aprendido, ¿no? Entonces, por eso escuche al docente y no, si usted va a empezar a, estamos hablando de un usted hipotético, empezar, bueno, es que es confuso, existe mucha tendencia en filosofía a, empiezo a hablar y he borrado, he hecho una limpieza de mi WhatsApp de mi mente, vaciar chat, todo, y de nada empiezo. La iluminación es muy complicada, eso de que todo es uno es así. No, tienen que estar a la altura de la clase. Usted tiene que estar iluminado, o sea, vislumbrar la iluminación, ¿no? Se le tiene que experimentar el uno, el vacío, el infinito y el bien, ¿no? El espíritu. Entonces, si no lo hace, no tiene excusa. No es que la filosofía sea tan polémica que uno pueda invertir el sentido de la clase. Yo no sé nada de la clase. Entonces tienen que ponerse a la altura y a la altura a lo japonés, ¿no? Su meta es saber la clase y yo, sí, estoy visitando la iluminación. Eso está muy bien. Entonces se puede iluminar uno también. Ese es un nuevo yoga que podemos hablar a través del arte. El arte está muy cerca de la mística, ¿correcto? Yo tengo amigos músicos, yo soy músico, entonces dicen, para mí la música es la revelación del ser. He escuchado mucha música japonesa y sobre todo china. Se siente el Tao, pero se siente donde más se siente. Busquen música pop japonesa. Últimamente ya se están occidentalizando, ¿no? Los coreanos ya están haciendo sus bandas de rock ligero, etcétera. Pero vayan ustedes a la música china de cierta altura o a la música popular japonesa. Uno no entiende por qué las melodías se van por otro lado, no son como las canciones así trilladas que hay en Occidente, esas baladas o la música norteamericana o europea. No, por otro lado se va la melodía. Ese es el Tao. ¿Comprenden? Otro sentido. ¿Por qué las líneas arquitectónicas se van para el otro lado? Oh, ese es. Hay una influencia del Tao. Bueno, hay mucho que hablar. Deberíamos entender un semestre más de filosofía oriental. En fin, podemos, si alguien quiere organizar un seminario sobre filosofía oriental, con gusto, entre ustedes en el chat podemos hacerlo, algunos de ustedes pueden exponer. Ya les voy a pasar en los lunes del IEB, les voy a pasar vean cómo les estoy pasando. Muchos deben ya estar enterados. Ya. Ahí están expositores, todos, muchos de filosofía. Podemos hacer algo de oriental, me dicen, yo expongo, luego exponen ustedes e invitamos a alguna persona que exponga también filosofía oriental y tengo colegas o buscamos a alguien. Podríamos hacerlo. Es muy fácil organizar un evento, ¿no? En Zoom, no en Meet. Es maravilloso. Bien, entonces, si alguien quiere, bueno, sigamos escuchando criterios. ¿Qué tal? ¿Qué nos dice Cristian Salinas? Licenciado, buenas tardes, compañero. La verdad es que me ha parecido muy interesante la materia, ¿no?
ver quizás la otra cara de la moneda, si se podría decir, ¿no? De ver otra perspectiva, la perspectiva oriental, y estudiar y tal vez un poco profundizar tal vez sobre lo que es el ser, sobre las diferencias que hay con la filosofía cristiana, ¿no? En relación al Dios, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención, ¿no? De que hablando del ser, yo ser un Dios, y a diferencia de la filosofía cristiana, que ¿no? El Dios habla sobre un Dios creador, ¿no? Un Dios, un ente supremo, ¿no? La verdad es que creo que tenemos que ir es, tal vez profundizando más para poder tener un poco más de esa iluminación que usted nos ha querido transmitir, o que usted ha querido que lleguemos a tener, y considero que deberíamos continuar profundizando quizás, ¿no? El estudio de la filosofía oriental, y que no se quede como una materia más. Más bien agradecerle a usted, licenciado. Excelente, gracias, gracias. Como publicidad ya les he enviado la nota de la directora, nuestra directora interina, Silvia de Alarcón. Ahí está. Hasta el lunes 5 tenemos, ¿ya? Yo tengo que subir las notas, entonces no puedo esperarles más. ¿Ya? Entonces esta noche me mandan su examen, y bueno, si alguien tiene algún recado, una justificación, buena justificación, ¿no? Diga, bueno, estoy esperando 2 o 3 días, pero el lunes 5 hay que meter las notas, ¿no? Porque la división no va a esperar más. Y no olviden que los interinos ya han terminado el 19 de junio. Miren. Bien, entonces esperamos que el semestre empiece después. Luego, sigamos con estos criterios. Nos ha hablado Cristian Salinas. A ver qué nos dice Eligio Copari. ¿Está ahí? Sí, estoy aquí, licenciado. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, un saludo. Bien, entonces mi impresión sobre la asignatura y sobre el curso, en realidad que ha sido muy esclarecedor, digamos, algo que era un misterio para mí personalmente, pero además también complejo, ¿no? Cuyos principios son un poco difíciles de engranarlos al inicio especialmente, pero poco a poco, como usted dice, uno va vislumbrando el punto donde va a alcanzar la iluminación. Nos explica mucho acerca de la conducta, ¿no? De las culturas asiáticas, la forma de ser de ellos, que tiene que ver también con el desarrollo alcanzado por los mismos. Es decir, uno encuentra más sentido cuando mira los ojos hacia esas culturas, pues a partir del estudio de su filosofía. Entonces creo que ha sido muy bueno. Uno no entendía, por ejemplo, cómo uno podría llegar al sacrificio, por ejemplo, de la propia vida en aras, digamos, de la patria, que creo que todos lo llevamos eso, pero no a un extremo, digamos, como los kamikazes, etcétera. Era incomprensible, pero a partir del aprendizaje, de la lectura, de la forma de ser de ellos, pues sí, es claramente explicable, ¿no? Entonces sirve para entender muy bien el comportamiento y la otra forma de ver la vida de ellos, y la búsqueda incesante de la verdad, el intentar ver todo como uno. Y eso es algo que también me llamó la atención, porque la ciencia también busca eso, ¿no? Es decir, busca mostrar que todo lo existente en la naturaleza en realidad es una unidad, es un gran sistema funcionante con elementos interdependientes en menor o mayor medida entre sí, y que una cosa influye obviamente en la otra. Y me parece que esa es la forma de ver todo como uno, y en realidad es así la naturaleza, ¿no? Entonces, en esos sentidos, ha sido muy esclarecedor. Obviamente, falta mucho para comprender más, eso compromete mayor lectura, por supuesto,
Gracias por la explicación de usted y el apoyo bibliográfico también, ¿no? Para mí ha sido como abrir un tercer ojo, no literalmente, pero en sentido figurado sí. He ampliado un poco más la visión de la realidad y me sirvió de mucho. Me interesó bastante las clases, licenciado. Eso es todo. Muchas gracias. Formidable, gracias, Elijo, por su criterio, por sus elogios también. Y sí, hay un tercer ojo, ¿no? La filosofía oriental tiene una cantidad de doctrinas que no tienen idea, ¿no? Que eso sí ya no nos resulta, por un lado, es desagradable, muy desagradable, no tomarla en cuenta, ¿no? Tienen epistemología, teorías, psicología, los sentidos, etcétera, no tomarlas en cuenta, pero también, por otro lado, está la variable del progreso occidental, el nivel, los aportes de sus teorías más propias con terminología sánscrita, japonesa, china, etcétera, a veces no están a la altura, ¿no? Por ejemplo, en el taoísmo tenemos que utilizar los principios de el yin y el yang, ¿no? Poco constructor, destructor, como Vishnu y Shiva, algo así. Tenemos que coger un tanto esos principios, pero en su forma literal suena mucho ya a mitología, ¿no? Son principios, no son dioses, pero entonces hay muchísima bibliografía, hay mucho para aprender. Nosotros hemos tomado lo realmente resistente, lo que puede ser científico si se quiere, bajo la premisa de los ismos, ¿no? Ismos, hinduismo, taoísmo. La pregunta de quién tiene al final la razón, bueno, ya la hemos dicho. Parece que todos los ismos de alguna manera extraña parece que son válidos todos, ¿no? Cómo el ser se hace tantas cosas diferentes a la vez. Es una gran pregunta, es que uno no puede decir, bueno, volveremos nomás pues a la tradición de Descartes y Descartes va a dar una prueba de la existencia de Dios y nos va a obligar a todos a ir a misa, ¿correcto? Entonces, parece que no es posible y vamos a tener que aceptar una pluralidad. Es muy interesante el capítulo siguiente de la filosofía. Bien, vayamos con Flavia Pacheco, por favor. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Estoy un poquito delicada de salud, así que voy a resumir un poco. Realmente le agradezco mucho por el curso. Ha sido muy interesante y me ha ayudado muchísimo a contrastar y darme cuenta de las diferencias que hay, ¿no? Con el punto de vista que tenía antes de la clase. Igual antes de la clase nunca pensé que podría llegar a vislumbrar un poco lo que es la iluminación, pero me di cuenta de que sí es posible y que es muy diferente a lo que pensaba que era, ¿no? Como me lo pintaban otros textos o como había visto, digamos, también en algunas películas, ¿no? Entonces, agradecerle por eso y realmente me pareció un curso muy, muy interesante para también conocer otras formas de vivir, otras formas de pensar en la existencia y de relacionar todo, ¿no? Lo que existe. Y bueno, agradecerle muchísimo por el curso. Excelente, gracias. Que se recupere y no olviden que tienen que ser consecuentes. Lo mismo que decía antes, estar a la altura del curso. No sean un policía que dice, socorro, policía. Ustedes son el policía, no llaman al policía. Tienen que estar a la altura de la iluminación, ¿correcto? Tienen que ser maduros y decir, yo estudio para aprender y entonces he aprendido. No es que estudio para mi nota nomás, etcétera. Tienen que ejercer, ¿no? Tienen que ejercer, iluminarse. Y bueno, ya lo hemos dicho, son adultas contemporáneas. Entonces, mejor dejamos ahí. Creemos que nos hemos entendido y gracias, Flavia. ¿Qué dice Isaías Caballero? ¿Sí se me escucha? Claro que sí.
Bueno, primeramente las impresiones, ¿no? Sobre la clase, creo que realmente en esta sociedad tan occidentalizada, ¿no? Que tan atraída por la cultura norteamericana, por la cultura europea, una ventana que abre hacia una cultura oriental hace que mezclemos o hace que sí, mezclemos esa cultura y la comparemos, ¿no? Realmente digamos en qué sociedad estamos, cómo nos hemos organizado y realmente quiénes somos nosotros mismos. Si realmente somos eh, una nada, ¿no? Ya que el occidentalismo siempre nos dijo que somos algo, que somos hijos de Dios o que somos humanos y por lo tanto somos seres superiores, y de repente decir, sí, exacto, somos eso y al mismo tiempo somos nada. Entonces hace, ¿no? Que nosotros nos caigamos en una continua pregunta de qué es realmente lo que somos, ¿no? Creo que es muchas de las cosas que nosotros hemos podido vislumbrar en esta clase, que para mí, pues, la verdad, un solo semestre de solamente 2 clases por semana no es en sí suficiente, ¿no? Eh, para lograr asimilar tanta información y a la vez practicar y a la vez iluminarnos, ¿no? Eh, por mí estaría feliz si hasta el fin de la carrera existiera filosofía 2, filosofía 3 o filosofía mental 2, 3, 4, etcétera. Y creo que realmente nunca terminaríamos de aprender, ¿no? Sobre todo, y quisiera destacar también su magistral enseñanza, ¿no? Siempre escucharlo, siempre conectarnos a las clases y escucharlo, para mí era como un yoga, era como un yoga porque realmente me liberaba, ¿no? Me hacía unirme con la iluminación, con el ser, y realmente me ayudaba bastante. Realmente me gustó mucho las clases, me gustó mucho la filosofía oriental y por mí la seguiría pasando hasta el final de mi vida. Perfecto. Ya no olviden, claro que nos esperan, como dice Isaías, nos espera todavía terminar nuestra licenciatura y luego hacer nuestra maestría y luego lo mejor es hacer un doctorado, ¿no? Y si no, bueno, seguir leyendo, tener la rutina de leer 1, 2, 3 horas al día, pensar, etcétera, estar en la filosofía, asistir a seminarios. Ya, entonces, de esta clase, como hemos dicho, no vamos a hacer algo muy elaborado, muy pactado, pero podemos hacer un seminario, ¿no? Para que contar con toda la carrera y exponer filosofía oriental. Pero luego ustedes ya tienen que empezar a buscar el área al que se quieren dedicar más. Será epistemología, ontología, metafísica, historia de la filosofía, estética, ¿verdad? Ahí Katy nos decía, me gusta la arquitectura, entonces la arquitectura entra en la estética, es una dirección que uno puede elegir y profundizar allá, ¿no? O sea, darle mayor espacio de tiempo, eso lo saben. Pero no olviden también, Isaías, que hay que decir, caramba, con un semestre yo no sé nada, no sé, solo sé que nada sé. Bueno, lo que dijo Sócrates no es literal, no solo sé que nada sé. En fin, eso necesita hermenéutica y no hermenéutica como la filosofía de hoy, sino hay que interpretar, ¿no? Nosotros no podemos decir lo que sé es que es muy poquito el semestre. No, tengo que iluminarme, preiluminarme, echarle un vistazo, un glimpse, ¿no? Un vistazo y por eso es que, pero no queremos decir que Isaías está diciendo que eso no es suficiente, pero estoy previendo que alguien podría decir, caramba, en realidad lo mío es muy poco, ¿correcto? Vamos con Juan Camilo Mamani
Huanca. Ya he participado, profesor. Allá en los escritos, sí, estoy en otro orden. Juan José Amaru. Sí, Liz. Bueno, me ha parecido muy buena todas las clases, igual al que el compañero anterior, igual. eh, eh, o sea, cada clase he sentido que más bien que una enseñanza era una reflexión para mí, para reflexionar acerca del todo es uno y uno es nada. Entonces, bueno, a mi criterio, ¿no? Pienso que, o sea, esta forma de pensar del occidental es muy cuadrada, por así decirlo, en el sentido en que, digamos, nos levantamos todas las mañanas y vemos estas cuatro paredes y nos sentamos en nuestro escritorio para estudiar y hacemos eso una y otra vez, o nos vamos al trabajo y vemos las mismas calles, entonces el contexto a mí para iluminarme no me ayudaba tanto, así. Entonces, justo cuando hacía el examen, el primer examen que hemos dado, que consistía en iluminarse, me acordé de esto. Eh, Me funcionaba el hecho de que estudiaba filosofía griega en mi escritorio, pero no me funcionaba el hecho de estudiar filosofía oriental en mi escritorio. Y me acordé que Buda no se ilumina en un contexto eh, rural, por así decirlo, en un contexto donde hay estas paredes. eh, si bien sí podría funcionar con la filosofía griega, porque si recordamos, la filosofía griega nace en un área parecido al que estamos aquí en la ciudad, así, no en un imperio, pero sí en un área parecida. Pero mientras la filosofía oriental nace en Está un muy campo bien lo más. que nos dice Juan José, Juan José, ¿verdad? El escritorio. A veces somos demasiado formales, demasiado cuadrados, etcétera. La filosofía es así. Para empezar, muchos puristas de la filosofía dicen, no, pero la filosofía oriental no es filosofía. Son muy europeístas y dicen, la filosofía es la filosofía europea. O dicen, no, ahora hay interculturalidad. Sí, claro, la interculturalidad hay. Pero luego de decir eso igualito, nomás la filosofía es la filosofía occidental. ¿Correcto? Y entonces con eso hay una especie de mimar a la filosofía oriental y luego a consagrar a sus ídolos, ¿verdad? Hemos hablado de ética y hemos visto que algunos filósofos yo los trato como lo que soy. Discúlpenme, pero soy boliviano y yo veo que hay unos defectos para filósofos que no deberían ser las estrellas. La verdad son errores muy fuertes. Hay errores gruesos en Occidente y un boliviano, como no tiene ninguna tradición muy fuerte que lo obligue, entonces puede darse cuenta, no puede ser universal, puede mirar gruesos errores y a la vez está interesado en esos errores porque quiere desarrollar una filosofía que lo acomode como boliviano, como nación, mejor en este mundo. Porque por hoy estamos siendo avasallados. Ahí está una expresión muy clara para salir de la política, etcétera, etcétera, del imperialismo, es que la filosofía se europeiza. No, pero esto lo dijo Platón. En fin, no mencione tanto a Platón, Kant, Aristóteles. Haga usted mismo porque en el fondo usted sabe que Platón, Kant, etcétera, no está bien. No está bien. ¿Correcto? Entonces tienen defectos muy en la superficie. ¿Correcto? Dicen su ismo, su ideología de un modo muy claro, demasiado avisado, ¿no? Demasiado. La única buena conquista de la filosofía occidental por ahora
es la hermenéutica, la posmodernidad, pero justamente es una filosofía que no es una filosofía, es simplemente respetar el punto de vista de cada uno. Oh, después los otros. Bien, entonces podemos exponer todo esto, lo que dice Juan José Amaro, salir un poco del escritorio y ir a las cosas. Es un tema largo, pero es apasionante también, ¿no? Atrévanse pues a decirle, como hemos dicho a Kant, por favor, Immanuel, no me digas estas tonterías éticas, porque yo soy el doctor en ética, ¿no? Yo soy el fenómeno, si se quieres tienes que respetarme, ¿correcto? Entonces estás estudiando un objeto y estás forzando el objeto a que sea lo que tú quieres y no es así, ¿correcto? Hay una parte que tú dices, sí, está bien, pero la otra parte que no dices es muy, muy clara, ¿no? Demasiado. Bueno, a ver, vamos con Lisette Esteves, esta hora sí habíamos intentado hablar con Lisette. Ah, no, ya hablamos con ella, ¿verdad? Sí, ya. ¿Qué tal, Omar y Ana? ¿Está Omar? Bueno, si no está Omar, entonces Quique, claro, ese sombrero siempre es tan típico. Adelante. Adelante. ¿O está Omar? ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Quique. Ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Bueno, sí, a mí la verdad la materia me ha resultado bastante interesante, útil. Hay muchas cosas que por ahí uno va aprendiendo en los años sobre menciones de las filosofías orientales, pero nunca, o bueno, no es fácil ir conectando los conceptos o entenderlos en profundidad. Y si bien seguro hay mucho todavía por aprender, yo rescato por ahí tres puntos en los que me ha llamado mucho la atención el desarrollo de la materia. Uno, el aspecto histórico. Eh, Cuando uno habla de las filosofías orientales o de las culturas orientales, siempre piensa en China, piensa en la India, llega al Japón, pero me ha parecido interesante lo que leíamos, por ejemplo, que en realidad las filosofías orientales han sido generadas por migraciones que van más allá de esos países que ahora son los más conocidos dentro de las filosofías orientales. Otro aspecto, este tema que siempre ha sido una discusión que me ha permitido un poquito entender de mejor manera sobre la diferencia o sobre la discusión si son filosofías o son religiones orientales. Muchas veces a Buda se le interpreta como un ejemplo, ¿no? Como un dios, y vemos que no era un dios, no es esa la representación que se tiene en las filosofías orientales. Y el tercer tema, que es lo que ya me lleva un poco a pensar y un poco tratar de sacar conclusiones, obviamente en un constante pensar, es las comparaciones que pueden haber entre las filosofías y por tanto las culturas orientales y occidentales, si hay ciertas equivalencias, ¿no? Watts en su texto, en los últimos capítulos, intenta hacer algunas comparaciones, obviamente no son iguales, porque sí, me comienzo a preguntar, la filosofía oriental tiene ciertos planteamientos, pero ¿qué quiere decir? ¿Que los que no son orientales no podrán entrar dentro de esa lógica? Por ejemplo, plantea el tema del karma. ¿Será que los occidentales no tienen karma por más de que no sepan? Por más de que, o que conozcan, no conozcan, ¿es un requisito ser oriental para tener karma? Entonces son preguntas que un poco voy haciendo y voy viendo también la equivalencia por ahí en otras culturas, que también seguramente depende del desarrollo histórico que ha habido en las filosofías occidentales, ¿no? Creo que eso es lo que principalmente rescato y me permite un poquito aterrizar ideas y obviamente plantearme nuevas preguntas para poder entender. Muy bien, muy bien. Entonces no olviden que solo tienen que googlear un poco y buscar bibliografía para filosofía oriental. Yo tengo algunos textos y puedo enviárselos, pero también tengo cierta resistencia a veces enviarles, porque como les digo, como está en el examen está siendo guiado. Hay filósofos de Oriente que ya hemos pensado, hay algunos tontos que dicen, no, la filosofía oriental no es una filosofía porque quieren que sea escrita igualita que Occidente.
Bueno, en sentido de igualita, o sea, completamente escrita, no, pues hasta el Buda Siddhartha transmitió oralmente. Bueno, hay diversas maneras de hacer filosofía y entonces la exclusión es demasiado radical, pues no hay nada de filosofía allí, tonterías. Es más, nosotros tenemos que abrirnos tanto, ya les he dicho, el principio de que todo es uno, los presocráticos, no está influido por Occidente, por Oriente, como en algunas historias. Tales de Mileto y los presocráticos hablaron de la argea, hablaron del uno, ¿no? El agua, el fuego, el logos, el número. Están influidos por Oriente. No están influidos, sino que Oriente es el inventor de la cosa, ¿no? Los griegos vienen, después le dan el toque. No está suficientemente valorada la filosofía oriental, que está desde hace 3000 años, imagínense, es mucho el tiempo, ¿verdad? Ahora la valoración de las culturas antiguas está saliendo. Entonces tenemos mucha bibliografía y podemos leer, pero tengo el miedo de que se topen con un interpretador un tanto difícil. Ya lo hemos visto, hemos corregido un poco a James, incluso hemos corregido a Watts, ¿no? Y hemos intentado sobrevivir para entender, ¿no? Decir cómo hay religiones. El jainismo es una religión no teísta, una religión atea, pues eso hay que aclararlo. ¿Cómo es que en China hay budistas y donde son... hay budistas e hinduistas a la vez, etc. En Japón hay shintoístas y budistas a la vez, shintoístas y budistas, en fin, hay que aclararse muchas cosas. Si leemos demasiado, a veces recomiendo, nos confundimos. Recuerden siempre la guía del examen, por eso es muy importante hacer la guía, ¿no? La guía, etcétera, etcétera. Bien, vamos con, a ver, está ahí Rolando Gómez. Rolando Gómez. ¿Qué tal? Profesor. Está Rolando, adelante. Profesor, buenas tardes. A ver, yo me siento flipado, ¿no? Obviamente esto de la filosofía oriental, pues marca lo que es después de lo que tú has concebido, ¿no? O uno ha concebido de lo que tienen las ideas occidentalistas, etcétera. Esto rescato una de las ideas que usted también ha expuesto en uno de sus libros, esto del pensamiento escrito, el pensamiento cuasi escrito y el pensamiento no escrito. También el pensamiento no escrito, esto va enmarcado en la filosofía oriental, ¿no? Sin embargo, pues, como decía usted, profesor, esto lo que hemos aprendido no sería fructífero si solamente estamos en un escritorio o solamente lo aprendemos para uno mismo. Esto siempre tiene que ser en beneficio de una colectividad, ¿no? Influir en la sociedad en diferentes campos, ¿no? Que actualmente nuestra coyuntura lo necesita. Esto es referencia también en lo que una vez nos ha mandado una lectura de la meditación colectiva, ¿no? Ese trinomio compuesto, ¿no? Una intención, una meditación y una voluntad de hacer la colectividad, que realmente lo necesita hoy en día en la sociedad, en el campo político, cultural, salubre, etcétera, ¿no? Y es hora de que nosotros esto, con lo que hemos aprendido más, hemos podido captar más información, esto ponerlo en la práctica, ¿no? Eso es lo que realmente a mí estoy influenciado, me ha influenciado esto de la filosofía oriental. Me encuentro totalmente flipado, como lo dije, ¿no, profesor? Y gracias. Nada más. Excelente, Rolando. Son criterios que ya hemos comentado, así que, bueno, eso.
como ya tenemos muchas opiniones, vamos a seguir con Ruiz Carrillo. ¿Qué dice Ruiz Carrillo? Licenciado, buenas tardes, compañeros. Nada, pues simplemente que me ha parecido muy bien la materia y me ha hecho reflexionar sobre el pensamiento, ¿no? Que uno piensa sobre las cosas, sobre las sociedades, sobre las culturas, ¿no? Y yo he pensado, pues, adoptar, digamos, este pensamiento cultural de Japón, pero a veces me hace pensar, digamos, si lo practico aquí en Occidente, lo primero que van a hacer es crucificarme y listo, y nada, eso nomás sería, licenciado. Y gracias por las clases. Oh, gracias a usted. Bueno, ahí está. A veces las acciones tienen que ser fuertes. No olviden que el jainismo, la región Seiji en la India, han criticado han criticado al clero que había, ¿no? A los sacerdotes, el sacrificio de los animales, etcétera, a la casta sacerdotal. Había un problema político. Buda no ha tenido mayor problema, pero antes de Buda muchísimos han intentado pues ser los iluminados, ¿no? Entonces Buda salió. Pero vayamos al Islam, ¿no? El Islam, los suníes, los chiitas tienen sus héroes, ¿no? ¿Verdad? La descendencia de Mahoma han sido asesinados, etc. Y luego el caso más grande, ¿no? Cristo. En parte, bueno, porque ya se sabe, existe el Evangelio de Judas, él mismo molestó parece que era genial dentro de lo que sabemos, porque no olviden que en la religión tenemos un enorme porcentaje de que no sabemos qué ha pasado, ¿no? La historiografía tiene sus límites. Parece que don Jesucristo ha buscado nomás pues que lo procesen, ¿no? Entonces, pero de todos modos es el caso más notable de haber sido perseguido. Entonces es un líder político, es un revolucionario, es un Che Guevara, si se quiere, para hacer algunas comparaciones que nos muestren también aquello. Bueno, por ahora no necesitamos crucificarnos, vivimos en una época mucho más racional, pero tiene su precio. Los valores absolutos en nuestra época caen abismalmente. El nihilismo es un principio de la posmodernidad. Nihilismo. No tenemos la verdad, solo tenemos verdades. La época de la posverdad, solo hay ismos, solo hay interpretaciones. Primero, luego hay que meterse un ismo y recién la verdad. En las épocas anteriores un budista decía yo soy la verdad y la verdad se sentía. Entonces, como alguien dijo, no siento un entorno que me estimule a iluminarme. Entonces tenemos que luchar con eso. En esas otras épocas Dios estaba ahí flotando en el ambiente, en el aire, ¿no? Dios, uno sentía a Dios, prácticamente lo veía en el cielo. Entraba a una iglesia, en fin, a un templo. Son desventajas, pero las ventajas son que no necesitamos líderes para proceder. Entonces, Ruiz es su nombre, Ruiz Carrillo. Ruiz es su nombre muy interesante, ¿no? Ruiz. Bueno, medite, ilumínese. Vamos con Sergio Marín, y creo que es el último que tengo en mi lista. ¿Qué opina Sergio Marín? Vamos a dirigirle un poco la pregunta. ¿Le gustan más los tiempos antiguos o los tiempos modernos? ¿Los tiempos en los que no había internet o los tiempos en los que hay internet? Hola, Ruiz. Bueno, entonces, miren, ahora sí. ¿Preguntaba? Perdón, no decía Ruiz Carrillo, decía Sergio Marín, que está aquí en mi.
personas, ya hemos llegado a los 20. No está Sergio, pero cualquier comentario, por favor, pueden mandarlo a la filosofía oriental. Y lo mejor que les puedo decir ahora, muchas gracias por su apoyo, por escucharme y por seguirme. Entonces, hagan un buen examen empezando de ahora mismo, ¿no? Vayamos a hacer el examen. Ya hemos visto que veo una media de un buen criterio adulto contemporáneo, formándose, pero adulto contemporáneo, está madurando, está maduro en otros casos. Francamente, digan, la iluminación, esto la entiendo y me ilumino, pues estoy vislumbrando. ¿Cómo? Soy tan tonto que no puedo entender que todo es uno, cuando toda la filosofía grita que todo es uno, ¿verdad? Cuando hay una demostración, todo es uno, pues. Entonces, así es. Díganse a sí mismos. Cada uno de ustedes es un diálogo consigo mismo, como diría Gadamer. Sí, así es. Y todo es el vacío. Y si no, utilicen pues el mazo del herrero, golpéense así, en su espíritu, en su cabeza. No físicamente, por favor. Entonces, si así se dice, tiene que ser así. Y se ilumina. ¿Ok? Bien, entonces les agradezco mucho. Por favor, espero sus exámenes en la noche. Y si alguno se atrasa 1 o 2 días, por favor, con su justificación. ¿Está bien? Entonces, los voy a ver en el curso de ontología. Y estaban también para invitarme a una materia de maestría, filosofía de la física. Estoy preparando esa materia. Me han hablado ya y entonces pueden ir de oyentes. Segundo semestre, ya saben el comunicado, hasta el 5. Bien, entonces, un gusto, feliz fin de semestre y felices vacaciones. Hasta luego a todos, ¿ok? Hasta luego. Gracias, licenciado. Licenciado, Muchas perdón. gracias. Hasta luego, Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté bien. Muchas Sí. gracias, licenciado. Gracias, Lick. Hay una pregunta de Flavia. Sí, licenciado, disculpe. Como le comenté, no me encuentro muy bien de salud y tengo que ir a hacerme varios exámenes. Y ya le mandé una nota al WhatsApp, pero para decirle que si me puedo retrasar 1 o 2 días, por favor, con el examen. Claro que sí, hágalo ya. Si Muchas tiene gracias. análisis, hágalo, tómese 2 o 3 días, pero yo tengo que entregar notas el lunes, ¿ok? Sí, muchas gracias, licenciado. Un saludo. Hasta luego, pues. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.